Adelante, Omar. Buenas tardes, ¿se escucha? ¿Verdad? Quiero confirmar primero si se escucha. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias. Primero, a todos los que nos están viendo en directo, también a los que nos vean en diferido, un saludo. Saludo también a la Red Chilena de Estudios Afrodescendientes por la invitación. Muy agradecido con todos, a Natalia, a Lilian y también a Maribel que forman parte de esta mesa. Voy a compartir mi ventana. También, por favor, quisiera saber si es que ¿se ve bien? ¿Está compartido? Sí. Bueno, veo el gesto de Natalia que me dice que sí. Así que, bueno, Sí. adelante. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, a ver, a ver. Creo que hay un detallito aquí. Bien, ya se movilizó la diapositiva. Bien. Colegas e independientes, los casos de Pablo Rojas y Marcelo Cabello, artistas afroperuanos durante la independencia del Perú. Ese es el título de esta ponencia. Está estructurada en tres partes que tiene origen en tres preguntas, ¿no? Para primero saber quiénes fueron Pablo Rojas, pintor, y Marcelo Cabello, grabador. Qué entorno social compartieron y sobre todo cuáles fueron las dificultades étnico-sociales que vivieron en un periodo final del virreinato y el tránsito a la República. Y finalmente la tercera parte es cuáles fueron los méritos que cumplieron o que ofrecieron en su tiempo y también que nos ofrecen actualmente estos artistas. Ahora, hagamos un pequeño prolegómeno, ¿no? ¿Por qué colegas e independientes? ¿Por qué se ha titulado esta ponencia de esta manera? Bueno, partamos de dos obras, ¿no? A la izquierda vemos el retrato de Simón Bolívar que hizo Pablo Rojas en marzo de 1825, conmemorando, digamos, las glorias, las victorias que había recabado en Junín y Ayacucho y que además había asumido en un nuevo periodo de gobierno dictatorial, ¿no? Entonces, ahí está la imagen que nos deja Pablo Rojas y a la derecha está una reproducción en grabado que hace Marcelo Cabello de una obra de Pablo Rojas. Es decir, aquí está, ha recortado un pequeño detalle de un transparente, de un lienzo de gran formato que se exhibió en el Palacio de Gobierno, y ahí se puede ver una figura, una imagen alegórica de Bolívar llegando a Lima, ¿no? Bueno, eso es lo que los reúne a ambos artistas. Además, aunque no es muy conocido, bueno, acá vemos incluso las firmas de ambos artistas en esta imagen, en este grabado. Además, ya desde antes, en 1822, habían encargos que los reunían a ambos, ¿no? Por un lado, Marcelo Cabello se encargó de hacer, elaborar, confeccionar en sello el primer sello del nuevo Estado, las nuevas armas del Estado para poder membretar los documentos oficiales. Y por otro lado, Pablo Rojas se le encargó hacer la pintura del escudo del protectorado. Entonces ya de por sí había digamos, encargos que los reunía a ambos, ¿no? Y, digamos, por eso titula a esta exposición Colegas, digamos, porque compartieron un mismo ambiente, compartieron un mismo clientelaje estatal y también independientes, porque a lo largo de sus carreras lograron posicionarse socialmente y económicamente en un sistema gremial, un sistema complicado a la vez en la que había dificultades, sobre todo para alinearse hacia patriotas o alinearse hacia realistas, ¿no? Bien, primero, la identidad étnica de Pablo Rojas. Creo que no estaría mal mencionar que estos datos que voy a ofrecer ya han sido publicados en dos libros anteriormente, que ya han sido citados por Natalia, en el 2015 y en el 2019. Bien, sobre Pablo Rojas Moreno. Bueno, él nace en 1783. Aquí vemos incluso cómo ha esgrimido sus firmas a lo largo de su trayectoria, en documentos también y también en una de sus obras. Él tiene una raíz afrodescendiente. A él lo categorizan como cuarterón libre, ¿no? Y además es hijo natural, no es hijo legítimo de Domingo de Rojas. Ya de por sí hay una dificultad, digamos, al momento de tener una posición familiar y social y también probablemente económica también. Eso nos hace remitir bueno, colocamos esta imagen de forma referencial porque dentro de los esquemas estamentarios de las reformas borbónicas se trató de darle una categoría, digamos, a las castas, a las, digamos, entrecomilladamente llamadas castas, eh, eh, y donde debería de pertenecer este artista, ¿no? Según ese esquema, ¿no? El de mulato o de cuarterón. Ahora, en el acta de matrimonio, Pablo Rojas sigue siendo considerado un afrodescendiente, pero cambia, ya no es un cuarterón, sino es un mulato, ¿no? Es básicamente lo que sucede con distintos artistas de este periodo, que primero son catalogados como tal vez un afrodescendiente cuarterón, mulato o tal vez tercerón, y finalmente está en ese limbo, ¿no?
eh, también vemos cómo se matrimonia con una mujer que es de una condición tal vez, digamos, más favorable que él, porque sí es una hija legítima y a la vez esta hija en el futuro llega a testar, deja un testamento. También sucede con Pablo Rojas, pero digamos, las posiciones son muy diferentes de un hijo natural a un hijo legítimo, ¿no? Dentro del matrimonio. Bueno, por otro lado, en 1824 hay una capitación, es decir, un recaudo de impuestos y ahí se le categoriza como peruano. Sabemos que en 1821, en el protectorado, se había creado este eufemismo de peruano para referirse a los indígenas y es un poco curioso que, digamos, se le haya catalogado como una suerte de indígena, ¿no? Bueno, en ese eufemismo del peruano también están distintos mestizos genéticos, ¿no? Entonces es una de las tantas maneras a las que a una persona se le podía denominar. No había un consenso claro respecto a ello. Tampoco tendría por qué haberlo necesariamente. Ahora, en el testamento de 1835 sigue señalando que es hijo natural, es decir, su condición es de toda la vida, no va a ser hijo legítimo, a diferencia de otros artistas, como vamos a ver en el caso de Marcelo Cabello, que sí llega a legitimarse, ¿no? Bueno, él aparentemente fallece en 1855 según dato ofrecido por Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma, y es bien interesante, y esto es algo muy, muy importante que recalcar, la obra de Pablo Rojas no ha sido del todo estudiada, sino hasta el año 2015 cuando me intenté aproximar a ella, todavía faltan muchos estudios. Si bien hay algunos pintores como José Gil de Castro que ha recibido amplísimos estudios y muy rigurosos, pues el caso de Pablo Rojas ha sido postergado, ¿no? Incluso el mismo Ricardo Palma lo reconoce, hasta tiene una cercanía al tal punto de decirle maestro Pablito, ¿no? este, para él probablemente falleció en 1855. Entonces ahí ya tenemos una noción de biográfica de Pablo Rojas, que hasta ese momento no se había escrito. Es decir, se había hablado sobre Pablo Rojas respecto a lo que había pintado, respecto a algunos alcances muy, muy de someros, pero no se tenía una base sólida documental sobre él. Bueno, ahora sí, digamos, hay un poco de ello, ¿no? Marcelo Cabello de la Llave nació en 1773, fruto del matrimonio de sus padres, por un lado, José Doroteo Cabello, mulato, y Petronila de la Llave, india, del pueblo de Lambayeque. ¿No? Esa dinámica digamos, de trasladarse desde de una ciudad hacia la capital es algo que constantemente he podido constatar en los registros matrimoniales específicamente, ¿no? Y es bien interesante notar que también se repite en la figura de Marcelo Cabello, en los padres de Marcelo Cabello. Fruto de ello, fruto de y recurrimos un poco a los esquemas estamentales, debería de haberse catalogado o debería formar parte más o menos de esta denominación llamada chino, ¿no? Que es la mezcla de un mulato con un indígena. Es más o menos dentro de esta categoría, pero algo ocurre, ¿no? Y es que no solamente la cuestión racial, la cuestión étnica o de color de piel era suficiente para valorar a la gente o a las personas o a los ciudadanos activos en el virreinato, sino también sus posesiones, ¿no? En el caso y también sus oficios, a qué se dedicaba, ¿no? El caso de Doroteo Cabello, José Doroteo Cabello, él era platero. Su abuelo, el abuelo de Marcelo Cabello, Guillermo Cabello, también era platero. Entonces hay una continuidad de taller y a la vez una continuidad, sobre todo étnica, ¿no? Y esto ocurre, claro, también en el matrimonio del artista, pero Marcelo Cabello no es catalogado como chino, ni tampoco como cuarterón, ni nada similar. Es simplemente llamado por su nombre, Marcelo Cabello. Y esto habla algo favorable de él, porque ya cuando él se casa, ya está en un punto de despegue de su carrera. Y es bien interesante de que estas categorías ya no apliquen directamente al caso de Marcelo Cabello. Es muy llamativo. Entonces, ¿por qué no se le llamó chino? Bueno, probablemente por el prestigio social que había obtenido en toda su carrera. Por otro lado, el testamento de la madre, y esto es una anécdota muy particular, cuando consulté el testamento de la madre, por un momento dudé, ¿no? Y fue controversial íntimamente para mí, porque Marcelo Cabello resultaba siendo adoptado. En el testamento, la madre señala de que Marcelo Cabello había sido adoptado. Entonces, peligraba un poco mi idea, mi hipótesis acerca de que era afrodescendiente o no. Pero poco a poco, mientras uno ve el entorno social en el que se desarrolló, el seno familiar en el que él nació, básicamente si no era consanguíneamente afro, evidentemente todo el entorno lo calificaba como tal, ¿no? O sea, es más, veamos. El abuelo, señaló, Guillermo Cabello ya había señalado, era un cuarterón natural de esta ciudad y de oficio platero.
Por otro lado, Doroteo Cabello, el papá de Marcelo Cabello, ya se había encargado de obras, incluso había sido platero y también había sido grabador. Se encargó en 1796 de hacer unas estampas por el nuevo altar de la Virgen de Rosario del convento de Santo Domingo. Por otro lado, la madre señala en su testamento que había adoptado a Francisco Cabello, que era el hijo de una de sus esclavas. Era el hijo de una de sus esclavas. Entonces, ya de por sí, esa cercanía con un negro esclavo, ¿no? Que lo adopta tal vez para una condición servil, pero dentro de un seno de entendimiento étnico-social, pues nos hace pensar de que también Marcelo Cabello formaba parte de un linaje afrodescendiente, ¿no? Por otro lado, en el año 1813 está registrado Marcelo Cabello está registrado de 40 años, su madre de 60, Doroteo de 64 y Francisco Cabello, el jovencito de 19 años, ¿no? También. Entonces, todo eso nos hace pensar de que el entorno y la identidad, por lo menos social, familiar de Marcelo Cabello era afrodescendiente, definitivamente. Por otro lado, el testamento del padre señala de que Marcelo Cabello no iba a ser el heredero de su patrimonio, ¿no? ¿Por qué? Algún problema tal vez familiar. Porque al año siguiente no se hace un codicilo, sino más bien se hace un nuevo testamento. Y en ese testamento pues se habla de que ya Marcelo Cabello ya puede ser el heredero universal y aparte lo reconoce como hijo legítimo, no lo reconoce como hijo adoptado. Entonces vemos cómo sí es posible, en algunos casos, por consentimiento familiar, por consentimiento social, pues reposicionar y legitimar a un ciudadano o a una persona en este proceso del virreinato de la República, por lo menos, en esa época. Por otro lado, el testamento del padre señala que deja libre a la negra Luisa, que había sido comadre de Marcelo Cabello, es decir, la madrina de alguno de sus hijos. Entonces, ¿era afrodescendiente? Pues casi todos los documentos indican que sí, ¿no? A pesar de que era adoptado. Bien, ahora, por otro lado, podemos encontrar los hijos a su partida de nacimiento, partida de bautismo, perdón, de sus hijos, Manuel, Isidoro, José, Felipe, ¿no? Y también cómo es registrado él como americano. El eufemismo, otra vez, de la época de los primeros años de tanteo, de la ciudadanía, de quiénes van a ser ciudadanos y quiénes no, en el sistema republicano, ¿no? Americano. ¿Qué significa americano? Bueno, mestizo, básicamente. Por otro lado, este es un dato extra, en 1838 él está consignado como Mateo Cabello, no como Marcelo Cabello, a pesar de que todos los datos alrededor coinciden plenamente con su persona, ¿no? Con sus características. Finalmente muere de pura de solemnidad en el Hospital de San Andrés en el 42 y vive alrededor de la parroquia de San Sebastián. Bien, entonces ahí ya tenemos una noción clara de quién es Marcelo Cabello y Pablo Rojas, ¿no? Afrodescendientes. Por otro lado, está acerca de la movilidad social que pudieron sortear estos dos artistas. Sabemos que en el entorno gremial del virreinato y que también se replicó hasta los 50 primeros años de la República, hasta 1800, incluso antes de la guerra, todavía funcionaba el sistema de gremios, ¿no? Bien, entonces en esta suerte de gremios tenían que granjear su propia suerte, su propia fortuna, es decir, destacar en el medio de que siempre había una jerarquía, es decir, entre aprendices, oficiales y maestros. ¿Cómo podía un artista afrodescendiente destacar entre ellos y finalmente colocar una tienda y hacerse de un nombre con esa tienda y ejercicio público y a la vez colocar un taller de enseñanza y a la vez transmitir lo que vaya cultivando en su oficio? Bueno, esto es, si bien hay algunas reformas de gremios en 1789, pues siempre los gremios de pintores y muy escasamente el tema de grabado, no he encontrado absolutamente ninguna referencia acerca de un gremio de grabados. Es decir, los grabadores actuaban por su cuenta, ¿no? Y esto tiene una explicación que vamos a ver en breve. Además de granjear esta suerte, de cultivar también sus oportunidades en el medio gremial, hay algo muy característico y muy llamativo en las licencias matrimoniales, en las actas matrimoniales de distintos artistas de esta época previa a la independencia, ¿no? Donde algún pintor que es del interior, llamémosle interior del país, es decir, de otras provincias del Perú, llegan a Lima y contraen nupcias con una mujer que podría ser, o digamos, en esa jerarquía estamentaria, o su par o con condiciones favorables, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de Julián Jayo, que él es hijo legítimo, sí, pero él es un cacique indígena, ¿no? Eso ha sido aprobado por el profesor Raúl Adanaque en algún momento, hace como 30 años más o menos.
Y él se casa con una criolla, una hija legítima, don Manuel Caballero, perdón, claro, hija legítima de Manuel Caballero y Agustina Morel. Por otro lado, Juan Coronado, que es un pintor indígena que nace en Huamanga, llega a Lima y se casa con una mestiza de Jauja. Por otro lado, Felipe V, en 1802, es indígena, nacido en Jauja, conoce a María Eusebia Mendiola, mestiza, de Lima, y se casa con ella. Y es muy llamativo, muy repetido que esto ocurra, a pesar de que, digamos, las licencias matrimoniales no, sí, son pocas, pero a la vez que son pocas, entre ellas, la dedicada a los artistas, son aún más escasas, pero en esas escasas hay una repitencia pues muy llamativa, ¿no? Entonces que habla sobre tal vez un mecanismo pues de ascenso social de estos artistas, ¿no? El caso de Marcelo Cabello también, ¿no? Él ya sabemos que es afrodescendiente y se casa con doña Josefa Caballero, natural de esta ciudad, hija legítima, ¿no? A diferencia del que es adoptado. Lo mismo con Francisco Chungapoma, un orfebre de Matucana, se casa, es indio natural y se casa con una ciudadana limeña, ¿no? Lo mismo con José Gil de Castro, pardo, se casa con una española en Santiago. Lo mismo con Pablo Rojas, mulato libre, se casa con Felipa Ceballos, que no se señala su procedencia étnica, pero se sobreentiende que es criolla. Por otro lado, el asentamiento. Aquí vemos los puntos en turquesa que señalan cuál es el, digamos, lugar de asentamiento de los artistas activos en Lima. Y es muy interesante porque eligen los lugares más cercanos a templos o iglesias más representativas, más de mayor renombre, tanto en 1826 como en 1830. Entonces hay un patrón también, ¿no? Y que nos da una idea de cuáles podrían haber sido, además de sus propias trayectorias individuales, como también sorteaban un ascenso social en Lima, ¿no? Dominada, digamos, por una élite criolla, blanca, y española también. Por otro lado, el prestigio social de los pintores y grabadores, que no era lo mismo, ¿no? Son muy diferentes, son el prestigio del pintor y el prestigio del grabador. Por un lado, tenemos que hacer mención de lo que dice Toribio José Campo y Pando. Es muy importante que en 1792 ya hace una exhortación acerca de cuáles son o sea, de la condición de artesanos que tienen que asumir los artífices limeños y no de artistas, como sí ocurre en Europa. Hace un llamado muy importante. Creo que este es un documento súper importante que debe ser estudiado si es que se quiere repensar, digamos, la historia del arte desde un punto de vista de colonial, ¿no? Por otro lado, José, bueno, sí, estos documentos de repente son, digamos, un poco, ya nos van a dilatar un poco el tiempo, así que vamos a ir directamente acerca de la condición de Pablo Rojas. La condición de Pablo Rojas en el medio gremial limeño tiene que ver muchísimo con los términos que no son oficiales. Por lo general, los pintores utilizaban autodenominaciones y estas autodenominaciones se validaban a sí mismos a partir de la clientela y el satisfactorio trabajo que podían realizar para la clientela o la élite limeña. Si llegaba a ser una cantidad generosa o, digamos, representativa o también muy aprobada de obras, ellos podían llamarse a sí mismos maestros o profesores inteligentes, que ese era, digamos, el rango más alto, ¿no? Que no forma parte de un rango oficial, sino que forma parte de categorías digamos, rayan con lo coloquial, ¿no? No son, forman parte de registros oficiales. Lo que sí forma parte de registros oficiales son las categorías que a partir de 1830 ocurren en Lima, ¿no? Y ahí figura Pablo Rojas, un pintor de primera clase junto con José Gil de Castro. Por otra parte, tenemos como a Pablo Rojas se le denomina profesor del dibujo, ¿no? Y a eso es a lo que nos referimos. Profesor, maestro inteligente, son cualidades que destacaban a aquellos artistas de Lima más importantes o que habían trascendido de algún modo por sus obras. Y también en 1858, Francisco Lazo habló sobre Pablo Rojas, un poco ácido para referirse a él, porque se refiere. Perdón, perdón, veo que está, no se escucha. No sé si soy yo, si son, No, no se escucha la ponencia. A ver, Omar, tal vez sea está, tu micrófono.
Hola, hola, De todas hola, hola, formas, hola, ¿se queda escucha? ya 2 minutos, ¿ah? Queda 1 minuto para terminar. Ya, a ver, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, ahí estás, Omar. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, vayamos al grano entonces. Los aportes de Pablo Rojas y de Marcelo Cabello radican en sus obras. ¿Cómo? Pablo Rojas representó, por ejemplo, es la obra más importante, el retrato de Simón Bolívar, y cómo pudimos identificar a través de una reflectografía infrarroja que el lienzo que está detrás tiene rasgos mestizos, ¿no? Es decir, a Bolívar en una época donde era pintado con el óleo color siena, es decir, con un color marrón, ¿no? Similar al color tostado de una piel, como se le había representado antes, ¿no? Esto tiene una serias implicaciones étnico-sociales y una serie de aspiraciones también, ¿no? Es uno de los aportes más importantes porque rompe con una tradición retratística del Perú borbónico, ¿no? Donde todos los retratados tenían un tipo étnico y sobre todo un tipo de ajuar y de parafernalia cortesana. Y también el caso de Marcelo Cabello, también para finalizar, pues granjeó su suerte a partir de el primer grabado que hace para Ambrosio Higgins, a partir de ese grabado que individualmente ofrece al virrey y bajo la firma de un poema que él escribe también, pues es contratado por una serie de virreyes hasta el periodo de independencia, donde tiene que representar a instituciones que sobreviven a este periodo, como por ejemplo el Colegio de Abogados, primero representando el emblema con la corona real y por otro lado con esta evocación incaísta del sol. Y bueno, también se encarga de hacer los emblemas del escudo peruano, también esto, la primera caricatura de Lima, así como también imágenes de la fervorosidad o de la devoción popular indígena, ¿no? Y bueno, Muchas esto es, gracias. gracias. Ya Esto terminó el sí, tiempo. muchas gracias. Aquí el QR, si es que están Ah, interesados. también ya estamos finalizando. Qué bueno. Gracias.